Hello people, bienvenidos nuevamente a esta experiencia a la que hemos llamado Grupo de Estudio Deja de Ser Tú. En esta oportunidad nos encontramos ante el capítulo 7 titulado El Vacío. Este encuentro marca un punto de inflexión muy especial en nuestro viaje porque hoy el autor nos invita a quitarnos las máscaras y a ser brutalmente honestos con nosotros mismos. Vamos a descubrir por qué a pesar de muchas veces tener éxitos, estar rodeado de gente, estar muy ocupados, muchas veces nos sentimos infelices, desdichados, angustiados, vacíos por dentro cuando los distractores externos se apagan y nos quedamos a solas con nosotros mismos. Aprenderemos también la metáfora de las dos manos, muy visual, que usa Joe Dispenza, donde una mano es lo que aparentamos ser, esa fachada, imagen ideal que proyectamos ante el mundo para que nos acepten, y la otra representa quién somos en realidad, cómo nos sentimos realmente cuando no estamos distraídos. Veremos cómo el espacio que se crea entre ambas manos crea un vacío que vamos llenando con emociones memorizadas que ocultamos, como la culpa, la vergüenza, la ira, el miedo. Y lo más importante, vamos a entender cómo, cómo vamos desperdiciando tanta energía intentando evitar cerrar ese vacío, cómo la necesidad de mantener esa fachada nos desperdicia energía y cómo podemos recuperar esa energía que se desperdicia en ese proceso. Entonces, los objetivos propuestos para esta sesión serán entender el vacío de identidad. Vamos a visualizar la gran desconexión que existe entre nuestra fachada, que es el mundo exterior, y nuestro verdadero yo, que es ese mundo interior, y vamos a comprender qué emociones ocultas alimentan este vacío. Vamos a reconocer nuestras estrategias de evasión, vamos a identificar cómo usamos el mundo exterior, nuestras rutinas, nuestras compras, la tecnología, las adicciones, incluso la famosa crisis de la mediana edad para anestesiar el dolor y huir de la incomodidad de eso que sentimos por dentro. Comprenderemos los lazos emocionales, vamos a entender la química, la dinámica energética de nuestras relaciones y descubrir por qué nuestro entorno a veces no se siente cómodo o les asusta que nosotros queramos cambiar. Y vamos a aprender también cómo cerrar ese vacío, cómo liberar esa energía. Nos vamos a inspirar en el caso de Pamela para aprender que al enfrentar nuestras emociones de victimismo y entregarlas a esa conciencia superior que vive en mí, liberamos una inmensa cantidad de energía estancada que el campo cuántico después utiliza para respondernos de forma asombrosa. Alcanzaremos ya, por último, el estado de transparencia, que es donde vamos a aprender a descubrir la auténtica dicha, la ligereza, la libertad, eso que se siente cuando logramos que quien aparentamos ser sea quien somos. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ¿están listos para dejar de fingir ser alguien más, soltar esas máscaras y empezar a liberar su verdadera energía creadora? Si tu respuesta es sí, entonces no olvides dejarme tu likecito y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Recuerda que esta es una experiencia hecha 100% sin fines de lucro y tu interacción es la única forma de medir si lo que estamos haciendo está valiendo el esfuerzo o si de plano no es algo que te interese, y eso también es una opción y es válida. Entonces, a ti no te cuesta nada dejar tu interacción. Para nosotros es absolutamente valioso para saber qué rumbo le vamos a dar a la experiencia. ¿Ok? Entonces, muy bien. Avancemos.
Gracias. Antes de meternos de lleno en esto, tengo que preguntarte algo. ¿Tú eres feliz? ¿Qué significa ser feliz para ti? Déjame ahí en los comentarios. El capítulo inicia donde Dispensa va contando su experiencia de cómo él, a pesar de que tenía todo lo que cualquier persona podría querer, él no era feliz. Él explica que mientras andaba trabajando en sus cosas, en lo que le apasionaban, todas esas cosas, se sentía muy bien porque le reforzaba esa personalidad y entonces ahí se sentía pleno y completo, pero cuando estaba fuera de esos estímulos que lo mantenían ocupado, se sentía vacío. ¿Te ha pasado eso? A mí sí, sobre todo cuando era un poco más joven, que tenía menos trabajo interior, pero a mí me ha pasado. Me gustaría saber si te ha pasado a ti. Una frase que me retumbó la cabeza y que él dice es que estaba tan ocupado enseñando que no tenía tiempo de practicar lo que enseñaba. Estaba tan ocupado enseñando que no tenía tiempo de practicar lo que enseñaba. Y me resuena porque a veces buscamos estar más ocupados de lo normal para evitar estar en contacto con nuestra verdadera identidad, porque la sociedad se ha encargado de hacernos sentir que somos raros y que hay que ser de otra manera. También me hace reflexionar que predicamos la filosofía hermosamente, pero cuando estamos en medio de la situación, se nos olvida todo eso que predicamos. El autor explica que una de las razones por las que él procuraba mantenerse tan ocupado es porque tenía toda la estructura de su personalidad basada en todos los estímulos que representaban y que reforzaban su identidad. Y que cuando estaba solo no le gustaba quién era. Y su cuerpo en automático segregaba las sustancias a las que era adicto, las sustancias relacionadas con la culpa, la vergüenza, la tristeza y esas cosas que conscientemente rechazamos porque inconscientemente buscamos desesperadamente saciar nuestra adicción. El autor explica también a través de un ejemplo, el ejemplo de las manos, ahí les dejo la imagen, cómo el vacío es la separación entre quién dices, la personalidad que es alimentada por los estímulos externos, y quién eres de verdad, que es la personalidad que brota cuando estamos solos sin hacer nada. Ahí pueden ver las imágenes. Por lo general, en mi experiencia, cuando sentimos ese vacío, es que estamos a punto de tomar una decisión que podría sabotearnos el proceso que intentamos construir. Para desaburrirnos, terminamos metiéndonos en problemas absurdos que no necesitamos, pero que nos mantienen en esa realidad que estamos tratando de cambiar. Entonces sentimos el vacío y decimos es porque esa no es la opción correcta, el cambio no es posible para mí, no me favorece, solo porque se siente incómodo porque es algo diferente y lo diferente siempre se va a sentir incómodo. Pero está bien, o sea, no pasa nada, forma parte del proceso. Hasta Joe Dispenza llegó a sentir eso. O sea, y fue de ese vacío de donde surgieron todos esos libros que le dieron el éxito exorbitante que ahora tiene. La pregunta aquí es, ¿qué vas a hacer tú con ese vacío? ¿Qué vamos a hacer nosotros con ese vacío? Lo tenemos, todos lo tenemos. Él sigue hablando y explica que en medio de ese vacío van a crecer emociones que la mayoría de las veces son desagradables y suelen acumularse ahí y eso hace que nuestro autoconcepto se vea afectado por estas emociones y terminemos identificándonos con esas emociones. Emociones que no somos, sino que sentimos. No es lo mismo ser que sentir. Nosotros no somos esas emociones.
somos el ser que la siente. Y es importante dividir eso, separarnos de eso. Las vivencias definen nuestra identidad y nos mantienen ocupados para evadirnos de las emociones molestas. Parte de los apartados del capítulo, en esta parte él explica que debido a las experiencias traumáticas que vamos viviendo a lo largo de la vida, se va construyendo la estructura de la personalidad hasta convertirnos en la persona que somos hoy. Y que esto se incrementa más profundamente cuando la emoción que apareció alguna vez es repetida una y otra vez a partir del pensamiento. Mientras más tiempo pases recordando y pensando en situaciones que generan este tipo de emociones desagradables, más tiempo esa emoción permanecerá en ti. Y mientras más tiempo permanezca esa emoción en ti, dejará de ser solo una emoción y se convertirá en un estado de ánimo. Y si se sostiene mucho más tiempo, ese estado de ánimo se convierte en tu temperamento. Y si se sigue sosteniendo, eso termina convirtiéndose en tu personalidad. Y ahí es cuando inconscientemente terminamos poniéndonos en situaciones que refuerzan la emoción original. Terminamos siendo adictos a esa emoción de la que tanto rechazamos. Por eso es que en terapia, o sea, sí está bien hablar y dejar salir lo que nos pasa, pero no es solamente el tema de regodearnos en ese sufrimiento y repetir incansablemente lo mal que estamos y todo lo que nos pasó, sino que vamos a hacer con eso a partir de ahí. Porque hay procesos terapéuticos en los que solo nos encargamos de hablar de eso y regodearnos en eso y recortar eso y seguir dando vuelta a eso y pueden hacernos creer que es sano, pero al final solo está manteniéndonos estancados en esa realidad. Eso es lo que no hacemos aquí en Mentora de Mente. En Mentora de Mente la catarsis es importante, claro que sí, pero no es solo lo que nos pasó, es qué vamos a hacer con eso que nos pasó. Y eso no desvalida tu emoción, sino que tomamos esa emoción para reconstruirte y cortar el bucle de sufrimiento en lo que por lo general llegan nuestros consultantes. El tema es que por lo general no nos damos cuenta de que nos estamos regodeando en eso y que estamos creando más de lo mismo a través de los mismos estímulos. No nos damos cuenta porque estamos muy ocupados, tan ocupados que nos impide hacernos cargo de eso. Por eso es que no es suficiente o no funciona realmente abstraernos tanto en ocupaciones. Porque mantenernos ocupados, sabes que cuando uno está deprimido, por ejemplo, la gente le dice a uno, pero es que tienes que ocuparte, tienes que hacer cosas, tienes que mantenerte distraído. Y sí, pero no, porque mientras más nos abstraemos en ocupaciones, eso lo que va a estar, esas emociones que no estamos trabajando, esas emociones que no estamos digiriendo, solo va a ser el vacío más grande. Lo único que ayuda es realmente convertir eso que decimos ser en el ser y convertirse en eso que decimos ser y dejar de ser lo que aparentamos es un desafío, de verdad. Hay que dejar de romantizar eso de que todo va a ser color de rosa, es un camino que requiere esfuerzo. El autor dice que la mayoría de las personas no se da cuenta de esto, no se dan cuenta de todo lo que están viviendo, de quiénes son, de cómo se va construyendo su estructura de su personalidad. No se van dando cuenta hasta que tienen alrededor de los 35 años, pero que puede variar de persona a persona. Y que lamentablemente cuando nos damos cuenta de eso, ya nuestra estructura de personalidad está definida. Entonces, él es lo que hace el cambio mucho más complicado. Requiere un compromiso real, genuino, con nosotros mismos. Es como que no nos damos cuenta que estamos aumentando de peso hasta que tenemos 20, 30, 50 kilos de más y cuando venimos a ver decimos, oh my God,
¿Cómo arreglamos esto? Va a ser mucho más difícil bajar esa cantidad de kilos de peso que darnos cuenta cuando tenemos 5, 7, 10 y empezamos a hacer el trabajo ahí. ¿Me entiendes? Lo mismo con la psique y la estructura de personalidad. Por eso es que hay que hacerse consciente lo más pronto posible, porque esas son cosas que no van a mejorar solas. Eso es algo que tienes que desconectar tú, porque la mayoría de nosotros ya ha pasado los 35 años. La madurez, estrategias para que los sentimientos enterrados no salgan a la luz. Entre los 30 y los 40 años nuestra personalidad está formada. Hemos vivido las suficientes experiencias para saber que sí, que no. Por lo tanto, ya sabemos qué hacer para evitar darnos cuenta del vacío que crece en nosotros. Ojo, que hago énfasis en darse cuenta, porque el vacío siempre va a estar aunque no lo notemos. Está ahí en tu inconsciente, en las sombras. Cuidado con pensar que es un ser tan especial como para creer que esto no le pasa a usted. Que también he visto gente por ahí que dice, no, yo soy un ser de luz, yo no tengo sombra, ya vencí el ego, eso no me pasa a mí. Cuidado con eso, porque o sea, eso pasa, va a pasar siempre, mientras estemos habitando este cuerpo, porque forma parte de sus funciones físicas y psíquicas. Solo que hay personas que, bueno, eligen hacerse cargo, eligen mirarlo, trabajarlo, otras eligen negarlo, otras eligen victimizarse. Pero eso no funciona, hay que hacerse cargo, hay que detener su momento y por eso es que él invita a que seamos brutalmente honestos con nosotros. Eventualmente nos miramos a la cara con ese vacío y en ese momento cuando nos encontramos cara a cara con el vacío es cuando aparecen estas crisis terribles. Durante esas crisis vamos a hacer cosas para no sentirla, para evadirla, como comprar cosas caras, mudarnos de país o viajar, redecorar la casa, otros se hacen cirugía, otros usan drogas, alcohol, cada quien, otros se casan, otros tienen hijos, porque seguramente a partir de aquí las cosas van a mejorar. Otros empiezan nuevas carreras, se cambian de trabajo. ¿Me entiendes? Cada quien usa lo que mejor le acomode para evitar confrontarse con esa realidad que no queremos mirar de nosotros. Pero déjame decirte un spoiler. Eso no va a funcionar. Porque en cuanto la novedad pierda su encanto, vamos a regresar a la misma identidad. Y la sensación de vacío va a volver a hacer estrago. Y seguiremos siendo quien realmente somos, aunque no nos guste. Y eso va a hacer el vacío cada vez más insoportable. Entonces, intentamos huir de esa sensación de vacío porque la emoción es dolorosa e incómoda. Y no y evitamos a cualquier cosa, incluso pasarnos el día mirando noticias poco saludables para tener en qué preocuparnos, o pasar el día scrolleando TikTok, lo que sea. Lo importante es distraernos de esa emoción que se siente incómoda. Pero eso es un error, es peligroso, que se va haciendo cada vez más grande y llega un momento en que la crisis es tan devastadora que la confrontación con eso es impactante. No queremos llegar ahí, queremos elegir el cambio desde el amor. ¿Te acuerdas que en capítulos anteriores él decía que a veces evitamos aprender por las buenas y necesitamos el golpe? No, vamos a aprender desde el amor, vamos a elegir hacer las cosas por nuestro mayor bien, cuando las cosas todavía están bien, para evitar que todo eso suceda caóticamente. Podemos atravesarlo de una forma mucho más amorosa, menos hostil. Eh, para eso hay que hacer un trabajo interior, enfrentar todo eso que nos perturba, sabiendo que somos humanos y que las emociones forman parte de ese paquete, aunque no nos guste. De lo contrario,
Pasaremos la vida hundiéndonos en placeres con la intención de huir de sentimientos inconscientes que nunca van a desaparecer, solo se hacen más grandes. No haga eso, gente. Elija aprender desde el amor. En otra parte de la historia del capítulo, él explica que existen otras personas que al llegar a esa etapa entre los 30 y los 40 años se cansan de huir de sus vacíos y eligen confrontarlos, confrontarse consigo mismo a través de preguntas incómodas tipo ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué va a pasar cuando me muera? Tú sabes esas preguntas de las que estoy hablando. Espero que tú sepas de lo que estoy hablando. Confío en que las personas que están viendo este video son de estas, de las que eligen confrontarse con sus propios monstruos antes que los propios monstruos les salgan al encuentro inevitablemente. Y cuando empezamos a hacernos este tipo de preguntas, cuando empezamos a cuestionarnos nuestra propia realidad, es cuando comienza ese despertar de la conciencia tan popular que suena por ahí. Solemos llegar a este punto cuando descubrimos que nada logra saciarnos y que realmente es agotador seguir sosteniendo esta máscara superficial y súper pesada con la que intentamos sostener una personalidad que en el fondo no nos identificamos. Y entonces ahí entramos en un periodo de reflexión que nos permite descubrir quién somos en realidad, qué ocultamos, qué no nos sirve, qué no, de dónde aprendimos esto, por qué somos así, quién nos dijo que fuéramos así. Y cuando empezamos a confrontarnos con eso, podemos elegir si queremos seguir siendo eso o queremos cambiarlo. Y esa capacidad de elegir es la que nos hace libres. Somos libres cuando deja de importarnos si al otro le gusta lo que somos o lo que hacemos. Nos convertimos en el centro de nuestra vida cuando somos libres. Nos damos cuenta que no somos perfectos como somos y que a quien no le guste, pues es libre de irse también. Porque nosotros también tenemos la oportunidad de dejar a quien no nos guste a nosotros. Cuando somos libres, cuando nos hacemos cada vez más conscientes, nos hacemos más selectivos de las experiencias que queremos vivir y con la gente que queremos compartir. Dejamos de huir de nosotros mismos, comienza el proceso de amarnos, validarnos y valorarnos incondicionalmente a nosotros mismos. Eso suena cool. Eso es, yo sé que el precio a pagar es elevado, pero te puedo asegurar que el resultado lo vale. Es aliviador. Entonces, ¿cómo nuestro cambio afecta nuestras relaciones? Es otro capítulo, otro subtítulo dentro del capítulo. Habla de que nuestras relaciones están basadas en nuestros aspectos en común con otros, en eso que coinciden con los demás, que si trabajamos juntos, que si estudiamos juntos, nos gustan las mismas cosas, pensamos similarmente, compartimos las mismas emociones. Por lo tanto, esos vínculos, mientras ninguno de los dos cambie, todo estará bien. La cosa se complica cuando una de las dos partes comienza a cambiar, como cuando comienza a dejar de ser como siempre fue, pero empieza a transformarse en otra versión, una más genuina, la que siempre había sido y lo ocultaba, por ejemplo. Entonces, en el momento en el que nosotros comenzamos a cambiar cómo nos sentimos, a cómo actuamos, cómo hablamos, cómo pensamos, eso va a generar momentos incómodos para los demás, con nuestros vínculos con los demás. Entonces, si mi relación con el otro está basado en el hecho de ser víctima, por ejemplo, nos juntamos para quejarnos, nos juntamos para criticar al otro, para hablar mal del gobierno, de X. Cuando una de las dos partes diga, sabes que yo no quiero vivir esto más, yo no quiero hablar más mal de la gente, yo no quiero juzgar a más nadie, yo no quiero criticar más, no quiero victimizarme más.
A partir de ahora quiero enfocarme en las soluciones y no en los problemas. La otra parte va a decir, oh, ¿qué pasó? Tú antes eras chévere, ahora has cambiado. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Y en unos casos, pues ese otro va a empezar a distanciarse de nosotros por nosotros cambiar. Y en otros casos van a querer ayudar. El tema es que la ayuda que nos van a ofrecer no es ayuda realmente, porque la ayuda que van a ofrecer es para que tú sigas siendo eso que ellos necesitan que tú sigas siendo, el mismo de siempre. Y lo que tú necesitas es ayuda para cambiar y convertirte en quien tú siempre fuiste y nunca te atreviste, o en una nueva versión mejorada de ti. Pero ellos no lo van a ver así. Por eso es importante que cuando iniciemos un proceso de transformación como esta, lo hagamos de la mano de un profesional que te ofrezca la ayuda que necesitas. De lo contrario, puede ser una experiencia muy confusa, muy cansada, muy dolorosa. La idea es hacer las cosas más simples, porque ya de por sí el proceso es bastante difícil. Si usted desea que yo lo acompañe, en el link de mi bio de Instagram está el enlace que te lleva a agendar. Ahí vas al WhatsApp, ahí está el enlace en el link de mi bio de Instagram. Quiero agendar sesión diagnóstica, eso te va a conducir a un WhatsApp donde mi asistente te va a dar toda la información que necesitas. Y si yo no te vibro para acompañarte, pues no uses eso como una excusa. Puedes elegir el terapeuta que tú prefieras, con el que te sientas más cómodo. Pero si sientes que el camino se te hace cuesta arriba, busca ayuda. Vas a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo antes que seguir dando vueltas en círculo, cayéndote a golpes con la realidad, que se va a poner confusa en un momento. Sobre todo cuando los demás empiecen a decirte que tú estás equivocado por querer cambiar. Lo que al final cuenta de verdad, dice el autor, es que si dependemos del entorno para sostener nuestra estructura de personalidad, el día que muramos no va a quedar nada de nosotros. Porque si lo que nos enfocamos es en construir una mentira, tú te vas contigo. Y cuando te mueras, bueno, ya no hay más nada de ti. Entonces, tenemos es que buscarnos en construir algo que sea perdurable. Él explica que si elegimos quedarnos pegados en la emoción que surgió de un evento traumático, porque pasamos muchos eventos traumáticos a lo largo de la vida, vamos a estar repitiendo, o sea, imagínate esto. Si elegimos quedarnos pegados en esa situación traumática que viviste hace unos años atrás, vamos a estar repitiendo ese momento traumático, aunque haya pasado mucho tiempo. Y lo vamos a estar repitiendo una y otra vez todos los días, aunque ya no esté pasando más, aunque tú estés aquí ahora. Las células de tu cuerpo van a seguir repitiendo eso. Y vas a desperdiciar todo tu tiempo y energía. O sea, al final el propósito del alma es aprender de la experiencia y ganar sabiduría. Si nos quedamos estancados en la emoción y nos victimizamos, significa que nunca aprendiste de la experiencia, ni transformaste eso en conocimiento. Por eso la importancia de enfocarnos en encontrarle valor a la experiencia, sin importar si esa experiencia es traumática o no. Preguntarnos, ¿qué oportunidad me ofrece esta experiencia de aprendizaje? Preguntarnos, ¿para qué está pasando esto? No porque, que también es importante, sino el para qué. Sí, que hay experiencias que no tienen sentido, que para qué. Bueno, ajá, entonces, ¿qué vas a hacer con eso? No tiene sentido, no hay para qué. ¿Qué vas a hacer con eso? Te vas a quedar ahí regodeándote en el dolor,
en lo pobrecito tú que te pasó esto. A veces no hay sentido, a veces pasan cosas, pero el tema es qué vamos a hacer nosotros con eso. Porque nadie va a venir a ayudarnos a retroceder el tiempo para que esa experiencia terrible que pasamos no pase. O sea, no podemos quedarnos a esperar a que el otro que nos hizo daño venga a pedirnos perdón o venga a indemnizarnos por el daño que nos hizo, porque vamos a desperdiciar todo nuestro tiempo y toda nuestra energía en eso. Tenemos que hacernos responsables. Sí, es terrible. Yo sé. Yo no tuve culpa. Yo sé. Yo sé que no tuviste culpa que vivieras esa experiencia traumática. Pero, ¿qué vamos a hacer con eso a partir de aquí? La vida no se acabó. Estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer a partir de aquí para que tu vida sea mejor que la que tenías antes de que te arrebataran tu inocencia? Entonces, eso, el cuestionarnos y el determinarnos a romper con eso, por muy duro que sea, va a ser el proceso mucho más sencillo, porque te va a ir alejando poco a poco de esa situación, en lugar de quedarnos ahí solo esperando que se solucione mágicamente. No se va a solucionar mágicamente, gente. Hay que hacerse cargo. El autor nos dice que siempre se necesita más y más. Más y más de qué. Bueno, una de las cosas que nos hace considerarnos adictos es la sensación de necesidad de hacer, consumir cosas que nos alivien la sensación de vacío que llevamos por dentro. Esto puede ser drogas, alcohol, compras por internet, salir de rumba, tener mucho sexo, trabajar en exceso, escrolear la pantalla del celular. Mientras tenemos la anestesia, vamos a estar bien. Y cuando nos falte la anestesia, vamos a colapsar. El asunto es que para que el dolor desaparezca, cada vez voy a necesitar más y más de eso que me hace olvidar esa sensación de vacío. Y hago énfasis en no olvidar porque la sensación de vacío nunca desaparece cuando la anestesia está. Solo se nos olvida, se adormece, mientras el vacío se hace cada vez más profundo. ¿Cuál vacío? El espacio que hay entre quién eres realmente, aunque lo niegues y lo rechaces, y el quien dice ser. De acuerdo a esta premisa, el autor justifica detalladamente a lo largo de sus páginas que nos pasamos la vida evitando sentir el vacío porque es desagradable y eso no lo podemos negar. Pero evitar sentir el vacío solo hace que se haga más grande. Es observar el vacío, sentirlo, reconocerlo, pero sobre todo reconocernos a nosotros mismos mientras nos estamos sintiendo así, lo que va a ofrecer las piezas que lo llenan, las piezas que te convierten en la persona que tú quieres ser. No es negar el problema, ocultarlo, culparnos o sentirnos avergonzados de eso que pasó, lo que lo soluciona. Eso lo agrava. Lo que realmente ayuda, aunque al principio sea incómodo, doloroso, no nos guste o lo que sea, es enfrentar el vacío, observar nuestros miedos de frente y hacernos cargo de eso. Ocuparnos de cambiar aquello que no nos gusta de nuestra vida. Obvio que no es un trabajo fácil, que requiere esfuerzo, requiere compromiso, primeramente con uno mismo, y ese es el trabajo que consiste en mantener el estado del ser, construir el nuevo estado del ser, el ser al que le pasan las cosas que tú quieres vivir más allá del entorno, el cuerpo y el tiempo, sin importar si todo afuera te hace guerra para convertirte en lo que siempre has sido o para convencerte de que nada va a funcionar. Escúchame, el entorno te va a convencer de que nada va a funcionar. El cuerpo te va a convencer a través de que te sientas como la mierda física y emocionalmente, de que nada te va a sacar de ahí. Y el tiempo te va a decir que no, o sea, por lo general no va a ocurrir en el tiempo que esperas. Entonces te va a hacer creer que no va a pasar nunca. Y entonces esas son las cosas que nos hacen renunciar.
Entonces, cuando el cuerpo, el entorno y el tiempo se levantan en tu contra, vamos a requerir más anestesia, más variedad de experiencias para llenar ese vacío hasta que se haga insostenible y va a venir a explotarte en la cara. Porque en lugar de querer entonces tomarnos una copita de vino antes de dormir para poder descansar, terminamos convertidos en un alcohólico. O en lugar de jugar a la lotería unos que otro numerito porque es divertido y estimulante, terminamos apostando nuestra casa. Porque empezamos a ponernos cada vez, a llevar eso que usas para anestesiarte de una forma tan grande, si no lo detienes a tiempo, que terminamos viviendo situaciones de esas que nos hacen cuestionarnos, ¿cómo pude ponerme en esto? No es porque la vida sea mala, cruel y se ensañe contigo, que tiene parte, pero la verdad es que tu inconsciente está programado para hundirte en el vacío y en el sufrimiento, no es nuestro. Y no es necesario llegar allá. O sea, podemos elegir conscientemente y a voluntad, podemos hacernos cargo de eso. Y no es fácil ni divertido, pero sí puede llegar a ser bastante estimulante. Porque a medida que nos vamos conociendo a nosotros mismos y que vamos cambiándonos a nosotros mismos y que empezamos a ver el resultado de nuestros actos, puede ser bastante interesante y bastante estimulante también. Vivir negando el dolor hasta que nos explote en la cara no es una opción muy agradable. Entonces hay que elegir con sabiduría y con amor propio el grado de dificultad que queremos vivir. Si queremos vivir la dificultad de atravesar el vacío o queremos vivir la dificultad de mantenernos estancados en el vacío. Si queremos vivir la dificultad de mantenernos estancados en esta vida de mierda o si queremos pagar el precio que nos lleva a esa mejor versión de ti mismo. Los dos te van a consumir tiempo, dinero y energía. Uno te lleva al mejor estado del ser, el que te beneficia y el que te conviene, y el otro te lleva a más de lo mismo. Tú eliges. Espero que elijas desde la sabiduría y desde el amor propio eso que quieres vivir y que lo que elijas sea, te acerque a eso que tú quieres experimentar más tarde. Eso es lo que va a hacer que trasciendas esa versión que tú eres y dejes de ser tú y te conviertas en la persona que vive las experiencias que desea vivir. ¿Me explico? Pero ojo, que tampoco tienes que juzgarte, culparte, castigarte por sentirte mal. Eso no ayuda. La victimización nunca es la salida. La información que recibes es la que necesitas para tu evolución. Elige usar todo eso a tu favor, no en tu contra. El equilibrio es la brújula, no te me vayas muy para allá ni muy para acá, aquí. O sea, si es verdad, tengo esta situación, es de mierda, la observo, pero en lugar de irme al extremo de, ay, pobrecito yo, o no pasa nada, ¿me entiendes? El centro es tu brújula. Y bueno, ahí él te va mostrando imágenes de cómo en la crisis de los 40 pasan cosas como esa. La, el mayor vacío es la adicción emocional. El autor dice que aunque la idea no es minimizar el problema de la adicción a las sustancias duras eh, como las drogas, pues, drogas químicas, el proceso de adicción ocurre igual en todos lados, sin importar la sustancia a la que seamos adictos. Es fundamental comprender que detrás de cada adicción hay alguna emoción memorizada que motiva esta conducta. Recuerda que las sensaciones que experimentamos, que experimenta nuestro cuerpo cuando te sientes mal, es solo la respuesta de tu sistema nervioso ante una cantidad de sustancias químicas que recorren tu cuerpo.
sustancia química que fue detonada a través de un estímulo, que el estímulo puede ser externo, me pasó algo, o interno, recordé, pensé, me imaginé. Esto lo dice con el propósito de hacernos saber que no importa cuál sea el problema, cuál sea la adicción, cuál sea el sufrimiento que te agobie, la respuesta siempre va a ser dejar de ser tú. Y que la forma de hacerlo es lo que explica en las páginas del libro a lo largo de todo el libro. Y que las instrucciones que él ofrece han sido probadas en cientos de personas a los que les ha funcionado. El secreto está en no rendirse cuando la cosa se pone ruda, porque es muy fácil. Durante el proceso es inevitable que la cosa se ponga ruda. Se pone ruda porque el método que él empieza lo que busca es integrar nuestra sombra. ¿Qué significa eso? Significa que esto no va a ser solo mariposas y flores, sino aceptar que sí somos luz, pero que también somos sombras. Y que esto es una cosa tan natural como ir al baño y hacer caca, aunque no sea elegante, ¿me entiendes? No somos, no hay nada malo en nosotros por tener situaciones que nos hayan pasado, por vivir cosas dolorosas, por no ser quien decimos ser, por tener esos esqueletos ahí en el closet. A todos nos pasa y está bien. Si somos conscientes de esto, nos aceptamos y nos amamos a pesar de, en lugar de castigarnos por eso, que es lo que suele pasar, podremos trabajar esos aspectos más oscuros de nosotros mismos a nuestro favor sin necesidad de derramarnos en vulnerabilidad. Proceso tú contigo, trabajo interno, que no va a tardar en dar frutos siempre y cuando tú seas constante. No se trata de repetir los aspectos del pasado que nos haya causado dolor o sentirnos culpables desde el mismo estado del ser, solo recordando para regordearse la misma mierda, en la misma situación, no, se trata de ir al pasado, resignificar los acontecimientos que te causaron dolor o culpa, o lo que sea que te hizo daño, observarlo desde la objetividad y rescatar los aprendizajes que esas experiencias nos ofrecieron. Pero la cosa se complica cuando tomamos la decisión de hacerlo porque la vida no se va, o sea, no, la vida no va a tardar en manifestar. O sea, cuando nosotros empezamos a hacer este trabajo, al ratito la vida va a poner situaciones para ponernos a prueba, para ver si realmente aprendimos lo que dijimos que sabíamos. Entonces, si tú sabes que viene una prueba y sabes las respuestas correctas, no hay nada que temer. Uno vive la experiencia, pasa de nivel una y otra vez hasta que sea el ser en el que te quieres convertir y estés viviendo las experiencias. ¿Cómo te vas a dar cuenta tú que ya sanó eso que te hace daño? Cuando tú puedas mirar el pasado y el recuerdo no genere sensaciones en el cuerpo. No es olvidar el pasado lo que buscamos, es desvincular la relación entre el recuerdo y la emoción. El autor dice una frase que amé y que hoy te la voy a compartir textualmente. Él dice, un recuerdo sin carga emocional se llama sabiduría. Repito, un recuerdo sin carga emocional se llama sabiduría. Así que, en conclusión, palabras más, palabras menos. Lo que el autor ofrece es desmemorizar las emociones que nos limitan para que el pasado no determine nuestro futuro. ¿Verdad? Ok. Otra cosa que me llama la atención de todo esto es que el autor nos dice que solemos esperar a que las cosas nos explotan en la cara para poder cambiar, pero que no tiene que ser así. Podemos elegir vivir nuestro proceso consciente y a voluntad. Tiene que pasarnos. Cuando no elegimos, la vida nos va a obligar a vivir esas experiencias. Y la idea
O sea, el propósito de esas experiencias caóticas que la vida nos obliga a vivir es ponernos en una situación en la que nosotros digamos, esto definitivamente no puede seguir así. No me importa lo que me cueste o cómo me siente el cuerpo. No me importa cuánto me tarde el tiempo. No me importa lo que pase afuera, el entorno. Voy a cambiar. Tengo que hacerlo, coño. No lleguemos ahí. O sea, la vida te va a ir oprimiendo, 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 oprimiendo hasta que llegues ahí y puedas cambiar. Coño, no tienes necesidad, man. Entonces, si nosotros nos estamos dando cuenta que vamos camino para allá, coño, vamos a elegir cambiar desde ya. Lo bueno es que tú estás aquí. Si tú estás aquí, es porque tú quieres cambiar voluntariamente antes de que te explote en la cara. O ya te explotó y estás aquí intentando remediarlo. El punto es que estar aquí es tu mejor escenario en este momento. No hay que esperar que la vida nos obligue a cambiar. Está bien. Entrando en otro apartado, los efectos secundarios de cerrar el vacío. Nos encontramos ante la revelación de una de las habilidades más importantes, según el autor, para crecer interiormente, que es la autoconciencia, la autoobservación. Y es precisamente para esto que la meditación nos ayuda, porque cuando meditamos podemos observar todo el daño interior que nos estanca. Podemos observar aspectos de nuestra personalidad que somos sin darnos cuenta. Y nos va a ayudar a reprogramar. Entonces, eso es a lo que él se refiere cuando en la meditación él te dice, entregas la emoción a una mente superior, cerrando el vacío entre quién eres y la imagen que estás dando al mundo. Algo así. Tengo que preguntarte, ¿has ido haciendo la meditación que acompaña a este libro? Si la has hecho, quiero saber. Déjame ahí en los comentarios, me interesa saber tu experiencia. Y pone un ejemplo que me partió la cabeza en 4 pedazos, ¿no? Él dice que nos imaginemos que estamos parados en una habitación con las manos extendidas a los lados, tratando de evitar que 2 paredes nos aplasten. Y que eso es más o menos lo que pasa en nuestra psique, sin darnos cuenta. Una pared es quien dice quién somos realmente y la otra pared es la que decimos ser. Y uno está ahí tratando de sostener el vacío, porque sentimos que si esas 2 realidades se unen, vamos a morir aplastados por ella, ¿verdad? Y por eso es que es tan cansado el proceso. Y a veces estamos tan ocupados de no morir en el proceso que no nos estamos dando cuenta que la salida de todo eso es un salto hacia adelante, dar un paso al frente. Cuando lo hacemos, las paredes se cierran detrás. Y cuando ese vacío se cierra, ya no puede volver a entrar a ese viejo estado del ser. Una nueva realidad comienza a partir de aquí para ti. Oh, poético, muy lindo, me gustó. Pero, ¿qué pasa cuando llevamos eso a la realidad? ¿Qué pasa si en lugar de distraernos con las cosas que pueden salir mal, nos enfocamos solo en avanzar? ¿Qué pasa si la salida de eso que te preocupa no sería evitar que pase, sino obligarte a avanzar a través de eso hacia un mejor escenario? ¿Qué pasaría si ya no tienes que invertir toda esa energía en evitar que todo salga mal y enfocas esa energía en algo mejor para ti? ¿En qué enfocarías esa energía? Quiero saber. Eso es básicamente hacerse consciente de lo inconsciente. Eso es lo que las corrientes de psicología analítica, como Jung,
dice que es el objetivo, hacer consciente lo inconsciente para evitar el destino, frase ya hecha cliché de tanto que la hemos escuchado sin comprenderla realmente. Y esto es lo que Dispensa pues asegura que funciona. Y nosotros estamos aquí para ver si eso es verdad o no. En Mentora de Mente lo hemos comprobado varias veces y lo queremos seguir ratificando o cambiar de opinión. Siempre estamos dispuestos a cambiar de opinión. Eso no es todo. El sujeto Dispensa sigue diciendo que los beneficios de seguir su método son enormes. Él explica que todo eso nos va a permitir romper el ciclo de adicciones a las sustancias bioquímicas de las que él hablaba antes, y entonces vamos a empezar a segregar otro cóctel bioquímico que generará, o sea, si somos adictos a estas sustancias que nos generan esa sensación de culpa, vergüenza, miedo, ira, el nuevo cóctel al atravesar esa, salir de ese vacío serán sustancias que nos llenen de dicha, de emociones elevadas. Y él describe la sensación como haber pasado toda nuestra vida viajando en el maletero del auto y por fin llega el momento en el que tú puedas salir a tomar aire y relajarte. ¡Oh! Liberador. Explica también que todo eso suena muy bonito y todo tal, pero que tiene un truco. El truco es que tienes que ser brutalmente honesto contigo y ser coherente al respecto. Si no, corres el riesgo de que el vacío se cierre frente a ti y tú tengas que repetir el nivel y volver a ser el mismo de siempre. Eso también puede pasar. Si tú sientes que estás pensando, sintiendo, actuando, haciendo de una forma poco saludable, tienes que hacerte cargo de eso inmediatamente. Mientras más practiques sostener esa coherencia en el tiempo, esa estructura de pensamiento, más se irá convirtiendo en tu segunda piel, en tu nueva identidad. Una nueva identidad que manifiesta mejor, que se siente mejor, que es lo que estamos todos buscando en realidad. Para hablar del victimismo y cómo podemos salir de eso hacia una abundancia inesperada, nos cuenta la historia de Pamela o Pamela. Era una mujer que tenía problemas de dinero porque el marido la dejó y no le estaba pasando a los niños, ya sabes, ese drama que suelen vivir las mujeres. El punto es que la tipa cae en un punto donde toca fondo y usa una frase que me llamó la atención porque el autor dice que es la frase que marca la diferencia. Cuando sentimos la señal de que llegó el momento de partir a nuestro nuevo estado de conciencia. Si te haces el loco y te resistes, te va a doler y te va a tocar sostener las paredes. No hay nada que hacer para evitarlo. Si no lo haces conscientemente, tienes que avanzar y todo va a estar bien. La frase es, esto no puede seguir así. Algo tiene que cambiar. Ese es el umbral. Ese es el punto de quiebre, de la bifurcación. ¿Te has sentido así? ¿Te estás sintiendo así en este momento? No lo sé. En fin, la tipa toca fondo, ¿verdad? Y se va a la sesión con Dispensa y hace las meditaciones y le entrega todo ese estado del ser a la conciencia superior que vive en mí. Tienes que escuchar la meditación de verdad para que entiendan lo que estoy diciendo. Y la tipa cambió, dejó de renegar tanto, estaba más feliz y eso no tardó en generar una manifestación en su realidad material. Sus ventas aumentaron súper uff. El tipo se convirtió en el padre del año y le mandó todo lo que no le había mandado, se lo mandó todo junto.
Y ella, pues obviamente, estaba encantada. Leo textualmente lo que dice el autor como conclusión del cuento. La historia de Pamela ilustra el poder de desprenderse de las emociones negativas cuando estamos envueltos en en un viejo modo de pensar y nuestras conductas y percepciones habituales, nos resulta imposible encontrar una solución para los problemas arraigados en el pasado. Y esos problemas, en realidad, experiencias, producen emociones de un gran poder energético. En cuanto renunciamos a ellas, sentimos que se libera una gran cantidad de energía y la realidad vuelve a organizarse como por arte de magia. Like, me gusta. Muy bien. Ahora, piensa, ¿qué pasaría si en lugar de invertir tu energía en culpas, vergüenzas, emociones negativas, comenzaras a invertirlas en emociones más positivas? Básicamente que la misma espiral que creamos cuando le damos poder a las emociones negativas, esas que nos hunden hacia cosas malas una detrás de la otra, la usaríamos para crear una espiral, el mismo espiral, pero hacia arriba. Mientras más nos sostengamos, mejores cosas van a pasar. Por eso meditar ayuda, porque detiene la producción de esas sustancias que agrandan el espiral hacia abajo. Si meditas, aunque no pasen cosas buenas que tú puedas ver, por lo menos estás evitando que las cosas se pongan peor. No lo digo yo, lo dice la gente que sabe y piensa, por ejemplo. Mientras más lo sostienes en el tiempo, dejan de importarte cosas que antes te afectaban. Pierdes menos el equilibrio y eso hace que todo vaya fluyendo más. Si de verdad sientes que estás dando todo de ti y todavía no pasa nada, entonces ahí es importante, bueno, el acompañamiento profesional, porque pueden estar pasando otras cosas que impiden que tu voluntad se ejecute. Pueden estar operando cosas inconscientes que están en un punto ciego, en lo que no nos vamos a llegar. A veces pasa, a veces podemos manejarnos medianamente solos, pero a veces hay puntos en el que no nos alcanzamos, como que tenemos muchas heridas y nosotros podemos irnos suturando a nosotros mismos, pero tengo una herida en el centro de la espalda. Por mucho que quiera, no me voy a llegar. O la tengo en la frente y no tengo un espejo. Por mucho que quiera, no me voy a llegar. Entonces, hay puntos ciegos y a veces necesitamos ayuda profesional. El autor hace un apartado que me resulta interesante. Él explica que las agencias publicitarias comprenden cómo funciona la psique del colectivo y que en eso desarrollan sus campañas consumistas que te ayudan a comprar las cosas por internet que a veces no necesitas, porque están ofreciéndote cosas que llenan el vacío, pero el vacío no se llena con cosas, porque el vacío es un estado de conciencia. Y mientras no te hagas cargo de evolucionar tu estado de conciencia, la sensación de vacío no va a desaparecer, sino que estaremos desperdiciando energía valiosa que pudieras estar invirtiendo para estar mejor. Cuando vayas a comprar cosas, pregúntate, ¿esto lo estoy comprando porque de verdad lo necesito o porque estoy llenando un vacío con esto? Oh my God, vamos a ver de qué nos damos cuenta. ¿Verdad? ¿Cómo empezó mi transformación? Quizás te sirva de inspiración. Ojo que esta transformación de la que estamos hablando no es la mía, es la de Joe Dispenza. Él aquí cuenta su historia de cómo él integró ese vacío entre quién era y quién decía ser. Y el cuento está interesante, vaya, léalo. Pero entre lo que me llama la atención es que él siguió como una serie de pasos. Que si empezamos a practicar en la cotidianidad, pasa algo. Primero, se estaba mostrando tal cual era, no como los demás esperaban que él fuera. Y al que no le gustara, bueno, su asunto. Por eso le digo que hay que elegir a uno primero. Él dice que él recomienda apartarse de todos para hacerlo y no llevarse gente por delante hasta que la personalidad se establezca, pero no todos tenemos ese privilegio, así que
Tenemos que ser nosotros, aunque no satisfagamos las expectativas de los demás. Esto es lo que soy, esto es lo que tengo para ofrecer. No hay nada malo en mí. Si no le gusta aquí, va a haber alguien a quien sí le va a gustar aquí, que va a coincidir y usted vaya a saber con quién coincide. Pero no voy a hacer nada para mutilarme, para entrar en las expectativas de alguien más. Ese fue el primer paso. El segundo fue que empezó a enfocar su atención en los latidos de su corazón y a reflexionar en lo que la fuerza, en eso que lo hace mantener latiendo, aunque él no hiciera nada. O sea, cosa que me suena absolutamente lógica, seamos honestos. ¿Cuántas veces hemos invertido nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos detenido a pensar, coño, ¿por qué mi corazón late sin que yo haga nada? ¿Por qué tengo que forzarme tanto en hacer tantas cosas? ¿Cómo mis intestinos hacen su trabajo sin yo hacer muchas cosas? ¿Por qué si yo le digo a mi mano agarra ahí, ella lo hace más rápido incluso de que yo le dé la orden solo pensándolo? Ya sé. ¿Qué fuerza hay ahí? Ese fue el segundo paso. El primero, ser él sin creencia. El segundo, observar la fuerza que mantiene su corazón latiendo. El tercero, comenzó a ser brutalmente honesto consigo mismo. Nada de estar negando o justificando lo que no le gustaba en su vida. El cuarto, esas cosas que no le gustaba, se imaginaba que se las entregaba a esa fuerza que hacía latir su corazón. La conciencia superior, le llama él. El quinto paso, enfocó su atención en quién no quería seguir siendo y en quién quería ser a partir de ahora, porque el asunto no es solo reconocer, sino hacerse cargo. El sexto paso es practicar hasta convertirse en esa versión que quería ser. El séptimo, reconocer que su transformación no fue inmediata. O sea, escucha bien. El séptimo paso era reconocer que su transformación no era inmediata. O sea, ni Joe Dispenza tuvo una transformación inmediata. ¿Qué te hace pensar que tu vida va a mejorar mágicamente solo por meditar 5 minutos? O por ir a 1 hora de terapia y no volver. Todo su proceso. O por ir al gimnasio y entrenar 45 minutos y no volver, vas a perder 20 kilos. No. O sea, hay que tener paciencia. Todo lleva su tiempo. Cierra el capítulo diciendo que para llegar a ese punto y hacerlo fluidamente hasta convertirlo en una habilidad, faltan detallitos que nos compartirá en el próximo capítulo, que es la meditación, la desmitificación de lo místico y las ondas del futuro. Este capítulo es el último. Es el último de la segunda parte. Y ahí sí estaríamos listos para iniciar la parte práctica. Tengo que preguntarte, ¿tú estás listo para iniciar la parte práctica? No lo sé. Déjame en los comentarios. Si te ha gustado, si has llegado hasta aquí, hasta el final, y te ha gustado lo que te comparto, si te aporta valor de cierta manera, no olvides dejarme tu like y suscribirte. Nos vemos el miércoles, ya te voy a decir la fecha, nos vemos el miércoles 20 en nuestra clase en vivo para comenzar a integrar toda la información que discutimos aquí. Por ahora, eso es todo. Gracias por acompañarme. Es súper love you. Bye bye.